¿Cómo definirías la injusticia? ¿Qué es la injusticia? Que Cabo Verde fue eliminado el otro día con el partidazo que jugó, ¿no? Amigos argentinos, ¿no? ¿Cómo definirías la injusticia? O quizás me apetece más preguntarte, ¿cómo vives la injusticia? ¿Cómo la afrontas? ¿Con qué actitud? Te voy a poner algunos ejemplos y lo compartes con la persona que tienes al lado, ¿vale? Te voy a poner algunos ejemplos de injusticia cotidiana. Por ejemplo, estás en la cola del supermercado y se te cuela alguien por la cara. ¿Cómo reaccionas ante eso? Dile al de al lado, dile al de al lado. ¿Eres de los que se calla, que le da vergüenza decir algo, de los que se queja? Qué prejuicio, ¿eh? Cuando la persona es mayor, es verdad que las personas mayores se cuelan más, ¿eh? Como que no te piden ni permiso, ¿verdad? ¿Cómo reaccionas? Te pongo otro ejemplo. Estás en un restaurante, has pedido la comida y no está bien preparada. No está bien preparada, está fría o no es lo que has pedido de la manera que lo has pedido. ¿Cómo reaccionas? ¿Eres de los que piden que te cambien el plato? ¿De los que se quejan? ¿De los que se calla pero nunca vuelve? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo somos? Estás buscando parking, lo tienes ahí, pones el coche al lado porque estás esperando a que el otro se vaya. El otro se va y llega uno y te quitó el parking. Uy, ahí. Darian dice que ahí no. ¿Darian sale del coche? ¿Saca un bate? No. Yo lo he visto, ¿eh? Yo he visto en este barrio a alguien sacar un bate de un coche porque le han robado un parking, ¿eh? En el instituto te pone una nota que es injusta. O en las oposiciones que estás haciendo. ¿Cómo reaccionas? Cuando te castigan, cuando te riñan, cuando te retan por algo que tú no has hecho. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo vives ante la injusticia? ¿Eres una persona justiciera? ¿Te incomoda? ¿Te resignas? ¿Te callas? ¿Levantas tu voz? Somos diferentes personas y reaccionamos diferente ante la injusticia. ¿Se puede ser libre de verdad en un mundo injusto? Siempre que hay justicia debe haber libertad y por tanto siempre que hay injusticia la libertad brilla por su ausencia. ¿Qué relación tienen la libertad y la injusticia o la justicia? ¿Qué es la libertad? Quizás sería la pregunta también. Hemos cantado Somos libres, una generación que canta tu gracia. Y estoy casi seguro que si yo te preguntara qué es la libertad y tú lo quisieras definir, no definiríamos de la manera en la que se ha leído. Ya se ha leído al menos una reflexión, unas palabras acerca de lo que es la libertad. Esto es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Si yo os preguntara qué es la libertad, rara sería la persona que dijera, las personas libres son las que viven como siervos de Dios. Que es el apunte que nos da Pedro. Ser libre es ser siervo. Es raro. Es raro porque ser siervo, la definición de siervo es una persona completamente sometida a la voluntad de otra y ligada a una relación de dependencia. Es decir, según Pedro, ser libre es ser una persona totalmente sometida a la voluntad de otra y dependiente de otra persona. Esa no es la definición que yo le pondría a libertad. Y es que la Biblia nos confronta... No es mi móvil, ¿no? Vale. La Biblia nos confronta muchas veces con las ideas que tenemos. Definimos cosas, pero a veces no le preguntamos a la Biblia qué son esas cosas.
Y la Biblia nos confronta y nos va a confrontar con ese texto, ya te aviso. Hoy toca leer versículos incómodos, versículos que pueden ofender, versículos que nos ponen a la defensiva, versículos de dura digestión. Esta semana para mí ha sido una semana complicada a la hora de abordar estos textos. Y agradezco mucho predicar en formato serie en esta iglesia porque quizás este texto yo no lo hubiera elegido. Son de esos textos que rara vez me veo eligiendo este texto a la hora de predicar por su complejidad, por lo polémico que es, por lo que cuesta de entender, ¿no? Porque muchas veces cuando leemos la Biblia tenemos que superar ciertas barreras. Seamos honestos, barreras que tienen que ver con lo emocional, con lo intelectual, con cosas que yo creía haber sabido o que sé. Barreras culturales, porque la Biblia de repente me confronta con mi cultura y me enseña que mi cultura está mal y tengo que cambiarla y mi cultura me gusta mucho. Y creo que la Biblia hoy, con algunos versículos, nos va a proponer que superemos ciertas barreras. Dice el versículo 11 del capítulo 2, queridos hermanos, os ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, o en otras versiones, contra el alma. Mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Ya se ha dicho varias veces, simplemente hago el apunte. Esta carta es para expatriados y peregrinos que han sido escogidos por parte de Dios. Expatriados y peregrinos no porque vivan como extranjero en tierra extranjera, sino porque han sido llamados a formar parte de un pueblo y al ser llamados a formar parte de un pueblo ya no son de su cultura y se sienten como extranjeros, como gente sin patria, gente que no pertenece a la cultura en la que nació. 2 versículos antes dice esto, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis sus obras maravillosas, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ni siquiera eres pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habéis recibido misericordia, pero ahora la habéis recibido. Esta carta es para aquellos que han sido llamados a una nueva identidad, a formar parte de un nuevo pueblo, y ahora vive una cultura que no es la suya. Y Pedro va a hacer un ruego: manteneos fieles en este contexto. En un contexto en el que os va a presionar para que no lo seáis. Y nos va a presionar de una manera quizá diferente a lo habitual o a lo esperado. No nos va a presionar ofreciéndonos a hacer las cosas mal. El contexto de Pedro no es un contexto en el que te presionen ofreciéndote cosas malas. Te presionan a no mantenerte fiel porque parece que no vale la pena. Porque en el contexto de Pedro parece que hacer lo correcto es la opción menos sensata, hacer lo correcto parece que no da fruto, hacer lo correcto no te da beneficios, hacer lo correcto no va a evitar que sufras, quizá lo contrario, hacer lo correcto te va a llevar al sufrimiento. Y en medio de ese contexto, Pedro dice, manteneos fieles a la identidad nueva que os ha sido entregada. Y lo va a decir en negativo y en positivo. Va a decir, absteneos de los deseos que batallan contra el alma. Y en positivo, mantened una conducta ejemplar. Abstenerse, renuncia de manera voluntaria a tus deseos, a lo que te pide el cuerpo. Renuncia de manera voluntaria a aquello que te nace, porque en realidad está batallando contra ti mismo, contra el alma. Confía en mí, lo que dice Pedro. Y mantén una buena conducta para que otros la vean, pero no para que tú te recibas el aplauso, sino para que puedan dar la gloria a Dios por lo que ven en ti. Esa es la propuesta de Pedro. Somos un pueblo especial y estamos llamados a no seguir nuestros propios deseos, sino a mantener una conducta que haga que otros le den la gloria a Dios. Te lo repito, somos un pueblo especial, pero no porque tengamos nada especial, sino porque estamos llamados a no seguir nuestros deseos, sino a mantener una conducta que hagan que otros vean a Dios y le den gloria. ¿Y cómo se vive esto
en la práctica. Pedro nos va a presentar algunas tensiones de hasta dónde llega este llamado que tenemos. Tensiones difíciles de vivir, tensiones políticas, tensiones laborales, tensiones dentro de la familia y tensiones en cómo nos relacionamos los unos con los otros. Y todas estas tensiones vienen de una tensión más profunda, una tensión profunda entre lo que la gente cuando conoce a Dios vive dentro y lo que la gente sigue experimentando por fuera. Te lo explico. Cuando tú conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, que si no lo has hecho, te animo a que des ese paso, tú empiezas a experimentar una libertad como nunca antes has experimentado. Te sientes libre porque has sido rescatado, porque has sido libre. Eres libre espiritualmente. Pero fuera de ti, esa libertad no está. Sigue habiendo injusticia en el mundo, sigue habiendo opresión y no eres libre aún. Eres libre espiritualmente, pero dentro no. Y eso empieza a generar una tensión porque Jesús pone en jaque cualquier autoridad en tu vida. Antes de conocer a Jesús, tenías autoridades a las que tú obedecías. El jefe del Estado, llámase presidente, rey, como quieras. Tu jefe del trabajo, tu jefa. Agentes de policía a los que tienes que respetar la autoridad. Profesores, tus padres. O incluso tú mismo eres tu propia autoridad. Tenemos diferentes autoridades, pongámoslo así. Pero cuando conoces a Jesús, lo conoces como tu Salvador y como tu Señor. Y entonces Él se pone como una autoridad sobre toda autoridad. Rey de reyes, Señor de señores. Él gobierna nuestra vida, Él es el Rey de nuestra vida. Pero el resto de autoridades no han desaparecido. Y ahí empieza la tensión. Jesús se presenta como nuestra máxima autoridad y nosotros la reconocemos. Y eso nos hace experimentar la verdadera libertad. Pero luego hay que vivir en este mundo lleno de autoridades que no han desaparecido. Y la autoridad de Jesús colisiona con las otras autoridades. Y eso nos lleva a vivir en una tensión. Una tensión que a veces nos hace caer en la tentación de que solo hay que obedecer a Jesús y nada más. Y ahí Pedro nos va a confrontar. Pedro nos va a decir que Jesús es nuestra máxima autoridad, pero no la única. Y que hay otras autoridades que tenemos que obedecer, que no son Jesús. Y eso nos va a llevar a tensiones políticas. Tensiones, te digo, porque no se resuelven. Es una tensión entre lo que es la autoridad de Jesús y las autoridades políticas, las autoridades laborales, autoridades dentro de la familia o en nuestras relaciones los unos con los otros. Te aviso que hoy yo solo me voy a meter con estas dos primeras. Tensiones con la autoridad política y tensiones con la autoridad laboral. Ya le dejo a Óscar que resuelva las autoridades, la autoridad dentro del matrimonio y dentro de nuestras relaciones la semana que viene. Hoy solo hablaré de estas dos primeras. Dice Pedro, versículo 13, someteos. ¿Repite conmigo? Repítelo otra vez. ¿Cómo te sientes con esa palabra? Está fea, ¿eh? Está fea, ¿eh? Someteos. Por causa del Señor, a toda autoridad humana. No a la justa, sino a toda autoridad. Es un problema esto, ¿eh? Ya sea al rey, como suprema autoridad, o a gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y para reconocer a los que hacen el bien. Someteos. Di la verdad. Yo te voy a decir la verdad. Ojalá esta palabra se pudiera borrar de la Biblia. Si esto no estuviera en la Biblia, yo no lo creería. Pero está en la Biblia. Someteos. Que la traducción de la palabra es poner algo en orden y debajo de otra cosa. Estar sujeto. Quizá para entenderlo te puede ayudar también a pensar en lo contrario. No estar sujeto es cuando algo está suelto. Está suelto. Cuando voy con mi perra por la calle y va suelta, es su propia jefa.
Pero cuando estás sujeta, yo dirijo. Estar sujetos, someteos a toda autoridad humana, sin excepción, toda. No al que son justos, sino a toda. Y entender esto para nosotros es muy difícil si lo leemos con las gafas del 2026. Y la verdad es que en la Biblia pasa mucho, pero estos textos son especialmente así. Si no entendemos qué significaba para el que lo escuchó por primera vez, podemos hacer una mala aplicación, porque estos versículos han sido usados para justificar el abuso. Y Dios no tolera el abuso. Lo diré varias veces por si alguien no se ha dormido en alguna parte de la predicación. Esta carta es para expatriados que viven en un contexto muy diferente al que tú y yo. Porque tú y yo hoy vivimos en un contexto en el que existen mecanismos sociales para generar un cambio real. En nuestros tiempos, uno puede cambiar su sociedad. Luego te das cuenta que no tanto, pero un poco sí. Vivimos en democracia, se puede votar, me puedo manifestar, puede haber huelgas, puedo protestar contra la manera en la que se me gobierna y puedo hacerlo saber. Todo eso forma parte de mi cultura, pero la cultura que leyó esto por primera vez están gobernados por el César. Que el César ni pregunta ni pide permiso. Nació con ese derecho, es un dios. Y el César pone gobernadores. Y esos gobernadores gobiernan como les da la gana. No hay ningún mecanismo social que los defienda ni que les pueda ayudar a cambiar su situación. Es por eso que tenemos que entender que esto fue escrito de esta manera tan tajante para gente en el que no tienen la posibilidad de cambiar su situación. Ninguna. Y Pedro les anima a vivir libres en medio de un sistema injusto al que no vas a cambiar. Muchos años después, la sociedad va a cambiar, la forma de gobernar va a cambiar. Y el pueblo evangélico, el pueblo protestante, el pueblo creyente va a tener un papel relevante en cambios sociales. Alfabetización, educación, participación, derechos civiles como el voto de la mujer, la esclavitud, atención a los pobres. Y todo eso es apoyado en la Biblia. Generar cambio. Estamos llamados a generar ese cambio. Pero tienes que entender esto. En la sociedad de Pedro, no. No hay ninguna posibilidad de cambiar la injusticia. Ninguna. Por eso, cuando Pedro dice someteos, no dice obedece a las autoridades por encima de Dios. Eso no lo está diciendo Pedro. No está diciendo que sigas ciegamente a tus autoridades hoy. No está diciendo eso. No está diciendo que dejes que las autoridades abusen. No está sin levantar la mano. No está diciendo eso. No está diciendo que no te manifiestes en contra del abuso. Porque como te digo, estos textos han sido usados para justificar el abuso, y no es lo que quiere Pedro y no es lo que quiere Dios. El mismo Pedro se enfrentó, incluso en ese contexto, a sus autoridades. En Hechos 5, deja que te lea, que dice que condujeron a Pedro ante el consejo y el sumo sacerdote, y él le recriminó, y el sacerdote le recriminó, terminantemente os hemos prohibido enseñar en el nombre de Jesús. Sin embargo, vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas y os habéis propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre, hablando de Jesús. Eso es lo que le dice la autoridad de Pedro a Pedro. Y Pedro le dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro tiene claro el orden. Así que el sometimiento tiene sus límites. Si puedes cambiar tu sociedad, debes cambiarla. Haz algo. Si puedes levantar tu voz ante la injusticia, levántala. No te quedes callado. Incluso algunos habéis dejado vuestros países por la situación política, buscando una situación política más beneficiosa. Y habéis hecho bien. Si hay algo que puedes hacer, hazlo. Pero la pregunta que hoy nos plantea Pedro es, ¿qué pasa cuando no puedo hacer nada? ¿Cuál es mi actitud ante la injusticia en la que no puedo hacer nada? Esa es la pregunta. No que no hagas nada,
sino que cuando has llegado a todo y ya no hay nada que puedas cambiar y la injusticia sigue ahí, por ejemplo, como tenemos los alquileres en Mallorca, es una tremenda injusticia. El abuso a las personas sin papeles es una tremenda injusticia. El abuso de cómo nos suben la cesta de la compra, los impuestos, está llena de injusticia. Y no todas esas cosas las podemos cambiar. Cuando me encuentro con una injusticia que no puedo cambiar, ¿cuál es mi actitud? Esa creo que es la pregunta. Y Pedro nos dice, no sigas tus propios deseos de aplicar la justicia según tu criterio. Mantén una conducta que haga que otros den la gloria a Dios. En medio de la injusticia que no puedas cambiar, no hagas lo que te sale de aquí, de las entrañas, de tus deseos. No sigas esos deseos. Mantén una conducta que dé gloria a Dios. Sométete, sujétate, sé un buen ciudadano, incluso en medio de una cultura en la que los políticos no dan ejemplo. No uses la corrupción política para no obedecer. No uses la corrupción política para portarme exactamente igual. Como aquí todos roban, yo tampoco pago impuestos. Como aquí todos son injustos, cuando sea mi momento, yo también abusaré de mi posición. Como las leyes son injustas, ¿para qué obedecerlas? En medio de la injusticia, no sigas tus propios deseos y mantén una conducta que dé gloria a Dios. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagáis callar la ignorancia o la boca de los insensatos. Esta es la voluntad de Dios, que hagas las cosas bien y así hagas callar al insensato. Y la verdad es algo que Dios dice, pero de nuevo, es algo que yo no veo. Yo no veo que el insensato esté callado, por mucho que yo me porte bien. De hecho, creo, o yo lo vivo así, que parece que burlarse de los cristianos es gratis. Porque como no respondemos, como no nos quejamos, hay otras religiones con las que nadie se mete. Pero con nosotros todos. O esa sensación que yo tengo, las faltas de respeto a Jesús son constantes en todo momento. Pero como saben que nosotros somos la de la otra mejilla, los abusos de la gente que viene aquí a pedirnos comida, otras cosas, son constantes. Y a veces nos dicen, es que tú me tienes que ayudar, porque te lo dice Jesús. Los que trabajamos en servicio y misericordia y atendemos, sabemos que esto no es una anécdota, esto es real. Tú me tienes que ayudar, porque saben que somos el pueblo de la otra mejilla, del que se puede abusar. Jesús me dice que si yo practico el bien, haré callar la boca del insensato, y yo no lo veo. Veo que la Biblia es el único libro sagrado de todas las religiones que está prohibido en otros lugares. Con el resto no se atreven, pero la Biblia sí está prohibida en ciertas partes del mundo, el único. Pero mientras tanto, Dios me dice, Josu, practica el bien. No lo entiendo. Pero quizás someterme es también ceder cuando no lo entiendo. ¿Has pensado alguna vez que si solo cedes cuando lo entiendes, realmente no cediste? Si tú no entiendes algo y no quieres hacerlo y yo te convenzo y entonces cambia tu opinión, no has cedido. Has cambiado de opinión, pero te sigues obedeciendo a ti mismo. Ceder es, no lo veo, pero lo hago. Ceder es, no lo entiendo, pero lo voy a hacer a tu manera. Muchas veces en la iglesia nos encontramos con conflictos. No, yo he cedido. No, no has cedido. Hasta que no lo ves, no cambias. En ningún momento has cedido. Siempre has cedido a tu voluntad. Ceder es, no lo veo, no lo entiendo, no lo comparto, pero aún así voy a hacer lo que tú dices. Eso es ceder. Me sujeto. El versículo 15, yo no lo entiendo, yo no lo veo y no veo que sea mi realidad. ¿Cómo voy a reaccionar? Como no es mi realidad, entonces no voy a hacer esto o voy a seguir haciendo el bien, confiando que Dios dice que eso hará callar la boca del insensato. Esto es actuar como personas libres, que no valen de la libertad para disimular su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Porque la libertad no es rebelarse contra la autoridad.
La libertad no es no tener jefes. La autoridad no es no obedecer a nadie. La libertad, según este versículo, es obedecer a Dios. La libertad, según este versículo, es confiar en Dios. La libertad, según este versículo, es servir a Dios. Porque seguir nuestros deseos es malo para nosotros porque batallan contra nuestra alma. ¿Tú no lo ves? Yo tampoco. Pero según este texto, si sigues tus deseos, estás siguiendo aquello que batalla contra tu alma. Así que la manera de mantenerte libre es atarte, sujetarte a Dios. Y Dios dice que te sujetes a las otras autoridades. Me someto a Dios, que me pide que me someta a otras autoridades, dejando que sea Él el que se ocupe de la situación injusta. Pero es que es injusto esta situación, estamos viviendo con el César. Y Pedro dice, ok, sujetaos. Sujetaos a Dios, que os dice que os sujetéis al César. Es como una manera de decir, y deja que Dios haga lo que Él considere, cuando Él lo considere. No nos sometemos a las autoridades porque son carismáticas o porque confiamos en ellos. Nos sometemos porque confiamos en Dios. Entonces, en realidad, no dejamos de someternos a Dios. Y en realidad, cuando no nos sometemos a las autoridades, estamos dejando de someternos a Dios. Porque Dios está ligando la sujeción con mi autoridad con Él. Jesús está haciendo que desaparezca esa tensión entre Él y las autoridades, porque dice, no, tú, si quieres obedecerme, obedéceles a ellos. Dad a todos el debido respeto, amad a los hermanos, temed a Dios, respetad al Rey. Por si no había quedado claro, se repite la idea. Pero Pedro va a seguir llevando este discurso un punto más allá. Lo va a llevar porque hay un colectivo que aún tiene menos libertad que los creyentes que viven bajo el yugo romano. Hay otro colectivo que aún tiene menos libertad. Criados o esclavos, según tu versión. Someteos con todo respeto a vuestros amos, no solo a los buenos incomprensivos, sino también a los insoportables. No vale pensar en nadie. Hay una persona que aún tiene menos libertad que los creyentes que siguen a Jesús en medio de la oposición romana. Y es los creyentes que siguen a Jesús en medio de la oposición romana que son esclavos. Esos aún tienen menos libertad. Y de nuevo, tenemos que hacer una pausa y no leer esto con nuestras gafas de siglo XXI. Porque esta esclavitud de la que está hablando Pedro tampoco es esa esclavitud que tú conoces, africana, de los siglos XV al XIX. No es esa esclavitud. Ni es la esclavitud sexual de nuestro tiempo. Que todas están mal y son horribles. Y la de Pedro también está mal y es horrible, pero es diferente. Entonces deja que te explique. La esclavitud de la que habla Pedro es casi un sistema económico de empleados y trabajadores. Obviamente sin ningún derecho. Los esclavos en tiempos de Pedro no tienen derechos, son objetos, se intercambian. Pero esa condición no es una condición permanente ni tiene que ver con su raza. Cualquiera podía ser esclavo. De hecho, en la calle no siempre identificabas quién era esclavo y quién no. Porque si eras esclavo de una casa con dinero, tú eras un esclavo con ciertos privilegios y con cierta ropa que no llevaba otros esclavos que trabajaban en casas más humildes. De hecho, por tu buen trabajo y buena conducta, podías acabar ganando tu libertad en tiempos romanos y de Grecia, que es la cultura de Pedro. Es decir, que es una esclavitud algo diferente, más parecida a una esclavitud laboral, obviamente, quiero remarcarlo, sin ningún tipo de derechos. Todos son obligaciones y no hay derechos, son objetos. Es terrible. Pero diferenciémosla de la esclavitud del siglo XV africana y la esclavitud sexual que estamos viviendo a día de hoy. 1/3 de la población en tiempos de Pedro son esclavos. 1/3, pero en este sistema. Y aunque yo te lo haya comparado con jefes y empleados, a la vez es una comparación injusta, porque tú puedes cambiar de trabajo. Quizá está complicado, pero en realidad puedes cambiar de trabajo. Los esclavos en tiempos de Pedro, no. El jefe que tenían era el jefe que les tocaba vivir para toda la vida.
Así que estamos en una situación muy similar a la que te he contado antes. Y si lo llevamos literalmente a nuestro tiempo, entonces parecerá que la Biblia dice cosas que no dice. La Biblia no dice que soportes cualquier tipo de abuso en el trabajo. No dice eso la Biblia. No dice que obedezcas a tus jefes antes que a Dios. No dice eso la Biblia. No dice que sigas ciegamente a tus jefes. No dice eso la Biblia. No dice que no te quejes ante una situación de abuso en el trabajo. No dice eso la Biblia. Porque el sometimiento tiene sus límites y la Biblia no justifica ni apoya el abuso. Pero en contexto de Pedro, si tú eras esclavo, no elegías tu amo y no podías cambiar por un trabajo más digno. Si puedes cambiar de trabajo, cámbiate. Si puedes hablar con tu jefe de una situación injusta, levanta tu voz y habla. Si hay algo que tú puedas hacer en tu trabajo ante la injusticia, la Biblia no dice que te calles. Pero este texto me hace la misma pregunta que te he dicho hace unos minutos. ¿Qué pasa cuando no puedo cambiar mi situación? Estoy en un trabajo injusto y no puedo cambiar mi situación. Porque esa situación es una situación real de algunos. ¿Cuál es mi actitud? Cuando la injusticia ya no está solo en mi sociedad, sino también la estoy viviendo en mi trabajo. Pedro dice, no sigas tus propios deseos y apliques la justicia a tu manera. Mantén una conducta que dé la gloria a Dios. Madre mía, Pedro, ¿qué me estás pidiendo? ¿Cuál es mi actitud ante la injusticia? Pues como las cosas van mal en el trabajo, trabajaré lo mínimo que pueda. Si puedo aprovecharme de alguna situación, me aprovecharé. Si puedo salir antes y escaquearme, lo haré. Porque como no se me trata con justicia, no tengo por qué ser un buen empleado. O dejo esos deseos y me comporto con una conducta que haga que otros den la gloria a Dios. Porque es digno de elogio que por medio de la responsabilidad delante de Dios se soporten penalidades, aún sufriendo injustamente. En medio de la injusticia, Pedro dice, mira a Dios, lo haces por amor a Dios. Le sirves a Dios, no a tu jefe. Intenta verlo así. Confías en Dios, no en tu jefe. Dios te provee de trabajo, no tu jefe. Es Dios el que provee a tu vida, no tu jefe. Eres siervo de Dios, no de tu jefe. Y te sometes a tu jefe o a tu jefa porque Dios te pide que lo hagas. No porque confíe en ellos, sino porque confío en Dios. Jesús es mi motivación y por encima de todo le sirvo a Él. Y aunque este jefe no se lo merezca, yo voy a vivir de una manera que le dé gloria a Dios. Confiando que Dios se ocupa, aunque yo no lo veo. Porque no siempre lo vas a ver. Esta predicación no es tranquilo que lo verás. Esta predicación es haz tu parte. Confía en Dios. Porque Jesús no es solo tu motivación. Según este texto también es tu inspiración. Es el mayor ejemplo. Porque, dice versículo 20, ¿cómo podéis atribuiros mérito alguno si soportáis que os maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufrís por hacer el bien, esto merece elogio delante de Dios. Para esto fuisteis llamados. Para esto, para sufrir haciendo el bien. Cuando decimos, ¿quién quiere ser llamado por Dios? ¿Quién acepta el llamado? ¡Yo! Para esto fuiste llamado, para sufrir haciendo las cosas bien. Porque Cristo sufrió por vosotros, dándos ejemplo para que sigáis sus pasos. Fuimos llamados a ser como Jesús. Y ser como Jesús también implica, no solo implica, no hay por qué buscarlo, implica muchas cosas, pero también implica sufrir
por hacer el bien. Está claro que debemos reivindicar por nuestros derechos, y eso no es malo, pero no nos obsesionemos con eso. Vivimos para servir a Dios. Jesús no lo hizo. Jesús no reclamó por sus derechos al ser juzgado. Jesús eligió un camino de negarse a sí mismo y de sufrir. Y probablemente todos sus discípulos veían ese sufrimiento y no entendían nada de por qué estás sufriendo así. Así no es la manera de salvar al mundo, Mesías. Muy probablemente quien veía eso en directo decía, no entiendo nada de cómo narices nos vas a salvar si dejas que todos te pisen, si dejas que todos te humillen, si dejas que te maten, si mueres no nos vas a salvar. Si tú tienes el discurso de cómo acaba la película, pero tienes que pensar como un discípulo de Jesús, probablemente no tenía sentido y por eso cuando Jesús decía, voy a morir, le decían, espero que no, porque cuando tú te mueras esto se acaba. ¿Y qué nos enseña? El mismo Pedro está diciendo, yo tampoco entendí por qué sufrió Jesús, pero ahora doy gracias por el sufrimiento de Jesús, porque eso me trajo libertad, porque ese sufrimiento tuvo un propósito que no vimos en el momento, pero que hoy, con perspectiva de eternidad, puedo agradecer. Si te toca sufrir como Jesús, confía en que hay un propósito. Y no siempre lo vas a ver. Andrés Pérez, que es pastor en Valencia, compartiendo reflexiones sobre estos textos, dijo algo que me impactó mucho. En el momento en el que Pedro mete a Jesús, nos mete a todos. En el momento que te dice que seas como Jesús, ya esta predicación no es para esclavos, ni para siervos, ni para libres, es para todos. Porque el llamado a sufrir por hacer el bien es para todos. ¿Se puede ser libre en un mundo injusto? Según Pedro, actuar como personas libres es vivir sirviendo a Dios. Somos un pueblo especial que estamos llamados a no seguir nuestros deseos, sino a llevar una conducta que dé gloria a Dios, incluso en medio de una situación injusta. Y eso hace que yo piense en lo que se compartió la semana pasada. La semana pasada leíamos esto en Primera de Pedro. Mirad que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será defraudado. Para vosotros los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos esta piedra la desecharon los constructores, pero ha llegado a ser una piedra angular. ¿Por qué te digo esto? Porque esta manera de vivir, mantener una conducta adecuada que dé la gloria a Dios, tenemos la tentación a desechar esta piedra. Ah, no, esto no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Nada va a cambiar si yo me comporto cristianamente. Pero hace unos momentos Pedro ha dicho, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6, que el que confía en esta piedra no será defraudado. Toca confiar. Versículo 23, 24 y 25. El que no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba los insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que lo juzga con justicia. Él se entregó no a los hombres, se entregó a Dios. Y dijo, me entrego a Él, al que actúa con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Su justicia, no la nuestra. Por sus heridas hemos sido sanados. Cuando yo sufro injusticias, no solo Jesús es mi motivación, no solo es mi inspiración, no solo es mi ejemplo, también es mi consuelo. Puedo hablar con Él porque Él me va a entender. Él también sufrió y eso no solo me da esperanza, me da consuelo de que puedo acercarme y decir, ¿cómo lo hiciste para estar callado? Porque yo tengo una gana de escupirle la cara a mi jefe que no aguanto. Y Él te va a entender. Entonces, también fue difícil para mí. Y va a consolar tu corazón. Porque Él no te pide nada que Él no hiciera antes. Y por eso te va a entender. No solo es tu motivación, no solo es tu ejemplo, también es tu consuelo. De que Él es tu ejemplo, tu consuelo, el que ha vivido esto. Antes eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor que cuida de vosotros. En medio de esta injusticia no estás descarriada, no eres esa oveja que está ahí suelta y en cualquier momento se la va a comer el lobo.
estás con el pastor. En un valle de sombra y de muerte, pero con el pastor. Y Él te cuida. Porque Dios es el que te llama y el que te da identidad. Y también el que gobierna. Y aquel en el que confías y obedece. Pero Pedro termina diciendo que también es el que entiende tu sufrimiento, que también es tu pastor y que cuida de ti. Y en medio del sufrimiento no estás solo, porque Dios conoce lo que es sufrir, experimenta y ha experimentado lo que es sufrir, te entiende como nadie. Y por eso te dice, confía en mí. Yo confié en Dios. Es como si Jesús te dijera, yo confié en Dios y morí por ti y valió la pena. Ahora confía en mí y confía en Dios como yo confié. Porque en medio de la injusticia no eres una oveja perdida. En medio de la injusticia tienes un pastor que te cuida y en el que puedes confiar. Así que el ruego de Pedro, aunque sea duro, aunque genere tensión, quizá pueda tener sentido. En medio de la injusticia no sigo mis propios deseos ni mi propio sentimiento de justicia, sino que me voy a esforzar por mantener una conducta que cuando otros la vean, den gloria a Dios. Como os dije, con esta predi no he solucionado nada. La tensión va a seguir ahí. Tenemos un reto que aceptar. Y te pido que con eso en mente podamos ir a las mesas de Santa Cena. Pido a las personas que nos van a ayudar que puedan ponerse en las diferentes mesas. Y que pienses en eso. Puede que estés sufriendo ahora mismo injusticias. O puede que no. Y esto lo tengas que guardar en tu corazón porque la injusticia tarde o temprano llegará. Y te animo a que te acerques a la mesa, no con ese optimismo de todo va a mejorar, sino de Jesús, ayúdame a ser como tú, a mantener mi buena conducta como tú lo hiciste. Y cuando tú estés agarrando ese pan y bebiendo ese vino, recuerdes hasta dónde llevó Jesús su buena conducta. Y que la oración de hoy no sea líbrame, sino dame la fuerza necesaria para mantener una buena conducta. Que te dé gloria a ti. Esa es mi propuesta. Ahora tú puedes tener la conversación con Dios que tú quieras, pero mi propuesta es que te puedas acercar a este pan y a este vino pidiéndole a Dios valentía, coraje y firmeza para hacer lo que Él te pide. Os recuerdo que todo esto lo hacemos porque Jesús en su última noche tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego tomó la copa y dio gracias por ella y le dijo a sus discípulos, este es un nuevo pacto, tomad, bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto cada vez que os reunáis en memoria de mí. Y obedeciendo a Jesús lo vamos a hacer. Pero yo os propongo que hoy sea pidiéndole a Dios valentía y coraje para mantener una conducta que le dé gloria a Él.